Es el momento de recibir al diputado del Frente Amplio, Asamblea de Uruguay, coordinador de la bancada de representantes del mayor partido de oposición. Hola Carlos, buen día y bienvenido. Muy buenos días, un gustazo estar contigo y con toda la gente que te acompaña. Bueno, igualmente Carlos, tenemos un montonazo de temas para hablar. Te cuento que días atrás conversamos con tu colega en todo sentido, Rodrigo Goñi, porque él también es diputado igual que vos y también ahora justo es coordinador de bancada del Partido Nacional, ¿no es cierto? Es cierto, es cierto. Y él, Asumió la dura tarea de coordinar bancadas. y él ya nos había adelantado que había conversado contigo a propósito de la discusión sobre limitación del derecho a reunión, que finalmente fue aprobada, pero elogió mucho tu conducta en el sentido de asegurar que esa discusión, en el marco de este funcionamiento peculiar que está teniendo el Parlamento, crisis sanitaria mediante, obligaba a que esa discusión necesariamente se tuvieran que comprometer, de acuerdo a sugerencia de los médicos, corregime si le estoy errando el bizcochazo, de que la discusión sea, cada uno por supuesto con su postura, pero en un tiempo acordado, cosa que según tengo acordado y corto, cosa que según tengo entendido finalmente ocurrió. Sí, efectivamente es así. A ver, el servicio médico del Palacio en el cual nos basamos para tomar las decisiones en estos momentos tan difíciles, nos sugirió que las sesiones no fueran más largas de las 2 horas. No siempre es posible esto, Alejandro, Uh -huh. pero nosotros considerábamos que en la reunión especial de ayer, dadas las circunstancias que estamos viviendo, donde hay un brote en el Palacio, ya no es un problema solo de la sociedad en su conjunto, Sí. sino que en el Palacio surge un brote, y hay que cuidar a los funcionarios, a la gente que transcurre por el mismo y a los legisladores. Acordamos, bueno, que había condiciones, nos parecía que había condiciones, para solicitarle a los integrantes de todas las bancadas que limitaran sus intervenciones en el tiempo y en la cantidad. Yo llevé esta propuesta a la bancada del Frente Amplio y debo decirte que tanto los compañeros y las compañeras de todos los sectores inmediatamente aceptaron esta condición, son Uh -huh. conscientes de la situación que se está viviendo, y ayer se dio un debate que se demostró que no siempre la cantidad es sinónimo de calidad. Se pueden hacer pocas intervenciones bien planteadas, bien representativas y que alcanzan para dejar sentadas las posiciones. Se logró tratar los temas complicados, sobre todo el del artículo 38, en el tiempo en que habíamos acordado todos los partidos hacerlo. Se Uh cumplieron, -huh. dicho sea de paso, todos los acuerdos, todos los sectores cumplieron todos los acuerdos que se habían alcanzado previamente. Titula hoy la diaria Nuevo enfrentamiento entre gobierno y oposición por limitación del derecho de reunión. El Parlamento aprobó el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, pero limitó su vigencia a 120 días. Naturalmente, a cualquiera de nosotros, cualquiera con un básico, mirá, hoy es fecha de Varela, hoy es el día de la laicidad, ¿verdad? Uno de los perfiles más profundizados históricamente de la República, de nuestra República, y desde esa mirada, cualquier cosa, cualquier herramienta que limite nuestro derecho a reunión, me imagino que a cualquier demócrata más a la derecha o más a la izquierda, cualquier republicano más a la izquierda o más a la derecha, lo vive como una mala noticia. No obstante, y es mi obligación preguntarlo desde ese lugar, también cualquiera puede entender que estas son circunstancias especiales, no para el Uruguay, para el planeta entero, entonces que en el marco de cuidar otro de los bienes fundamentales, que es la salud y la salud colectiva de sus ciudadanos, pueda entenderse la lógica de limitar el derecho de reunión. ¿Por qué a pesar de ese argumento el Frente Amplio insiste en votar en contra? Yo te tiro dos hipótesis que no los dejarían bien parados a los legisladores del Frente Amplio. Una, bueno, hacer una especie de saludo a la bandera, de generar esta idea de que a nosotros la vigencia de las leyes y las garantías democráticas y republicanas no se tocan en ninguna circunstancia, sabedores además de que igual ellos tienen los votos suficientes, va a salir, consideramos que no está del todo mal, y nosotros ante la opinión pública quedamos bien, y en particular ante los nuestros. Eso podría ser un gesto de perfilismo, por supuesto, para el cual tiene derecho el Frente Amplio, pero desde la perspectiva entonces de la construcción colectiva, da la sensación que es como sacar la pata del lazo de una discusión incómoda. ¿Es esa la razón que motivó que el Frente Amplio otra vez votara en contra? No, Alejandro, hubo otras razones. Podrían haberse exprimido esas, pero no, de ninguna manera, porque para nosotros en este momento la prioridad es la salud. Y aclaro,
Cuando se presentó el proyecto del gobierno, el Frente presentó un proyecto alternativo que también contemplaba prohibir bajo otras circunstancias las aglomeraciones. Nosotros no estamos de acuerdo con las aglomeraciones. Consideramos que son un problema. Pero teníamos una dificultad en el primer proyecto que finalmente fue ley, y es que cuando definía aglomeraciones, no definía qué era una aglomeración. Dejaba una incertidumbre en la aplicación de la ley, que luego la vida demostró que aquellas críticas que hacíamos para no aprobarla en su momento, no dar nuestros votos, fueron reales. Recordemos los episodios que se dieron en varios lugares del país, donde la aglomeración para la policía eran 3 jóvenes tomando vino en una plaza, o 4 o 5 más tocando la guitarra. Pero en todo caso no era, más allá de la falta de sentido común, era parte de que la ley simplemente hablaba de aglomeración sin definir, más allá de ello, el concepto del tal. Sé que es muy difícil hacerlo, que es una aglomeración, 10, 15, 16, 20, pero tenía que haber alguna precisión que cuando se elimina una libertad tan importante como la libertad de reunión, nosotros considerábamos que era necesaria ajustar los detalles, por lo menos, si no era la ley, por la reglamentación. No se hizo y las consecuencias se tuvieron a la vista. No pasó nada dramático, es cierto, pero pasaron momentos complicados para muchísima gente. Pero este proyecto que venía ahora tenía un agregado que sí era muy grave, que luego se modificó en la discusión, porque también las discusiones parlamentarias sirven para eso. Cuando el Poder Ejecutivo manda el actual proyecto, que ahora es ley, lo manda diciendo que se prorrogaba por 30 días la situación de excepcionalidad, pero luego de eso, el Poder Ejecutivo quedaba librado a su suerte, sin pasar por las cámaras, para seguir decretando esta excepcionalidad hasta que culminara la pandemia. Y ese era un problema serio, porque en realidad un derecho que tenemos todos los ciudadanos que debe estar garantizado quedaba en manos de una prerrogativa del Poder Ejecutivo sin control parlamentario. Ese fue el primer elemento por el cual dijimos esto no se puede votar. Y luego se votó... Para ser justos, esto que acabas de señalar lo dijo el Frente Amplio, pero también algunos de los socios del gobierno, ¿no? Sí, exacto. Es más, hoy mencionabas a Goñi, yo puedo contar una conversación que si bien fue privada, lo pinta muy bien. Él me decía que este era un problema y que lo tenían que solucionar, porque es un hombre que se apega a las instituciones, que se apega a las leyes, y comprendía que, desde mi punto de vista, que era un exceso lo que estaba enviando. El debate que se dio luego... ¿Me dejás hacer un paréntesis ahí, Carlos? Sí, claro, Alejandro. Lo que vos decís, y por lo visto, lo que piensan también muchos integrantes del gobierno, o bien porque integran el Partido Nacional, o bien porque son socios de la coalición multicolor, lo quiero decir con todo respeto, pero también con toda claridad. Es muy obvio, es muy evidente, es demasiado sensible, es demasiado caro, es demasiado esencial de un Estado de Derecho que justamente uno de sus preciados valores y características, la libertad de reunión, ¿verdad? Todos sabemos, vos, yo, que cualquier dictadura, cualquier gobierno autoritario de más recostado a la derecha o recostado a la izquierda, lo primero que corta es justamente eso, la libertad de que las personas se reúnan, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Teniendo en cuenta que eso es tan valioso desde la perspectiva histórica, ¿en dónde puede anidar la razón por la cual el Poder Ejecutivo, aún en este contexto, y agrego, aún con el antecedente de haber alargado los plazos ya 2 veces, es decir, que puede contar con esa herramienta, puede creer que ese asunto pueda ser aprobado? ¿En dónde reside? Porque yo sí se lo pregunto a un amigo que está súper a la izquierda, que está muy enojado con este gobierno, me dice, acá se demuestra la falta de vocación democrática de los actuales gobiernos. Yo ese amigo lo pararía en esa misma reunión y diría, no, creo que estás exagerando, creo que eso no es correcto, creo que no es pertinente. Pero entonces, ¿cuál sería la razón? ¿Vos cuál crees, Carlos? Sinceramente nos resultó incomprensible. Cuando vimos el proyecto, no lo podíamos creer. No lo entendíamos, porque aparte no es necesario. Ellos tienen la mayoría suficiente para prorrogar cada 30 días o 90 días esta situación, si no tuvieran los votos del Frente Amplio. Por lo tanto, parecía un exceso que no se justifica, es algo que, no sé quién lo escribió sinceramente, este proyecto de ley. No sé en qué estaba pensando. Yo no quiero hacer juicio de valores cuando desconozco los elementos de juicio más elementales para poder hacer una valoración. Pero que fue un gravísimo error y que afortunadamente el Parlamento no lo aprobó, es un hecho.
Bien, pero me estabas contando por qué aún así, aclarado este punto, ustedes insisten en votarlo en contra. Me dijiste, bueno, el tema de la aglomeración es impreciso, entiendo que es de recibo, pero también entiendo que esto ya hace un tiempito que está funcionando y con luces y con sombras, nada grave ha pasado, ¿verdad? Y nada grave ha pasado y tampoco nada grave ha pasado con las aglomeraciones. Y ahí hay Claro. otro elemento. Cuando el propio presidente hace pocos días lanza las nuevas medidas, con las cuales estamos totalmente en contra, pero bueno, después lo hablaremos o no, él mismo señala dónde están los focos de contagio y hasta da porcentajes. Las mayores focos de contagio son intrafamiliares, el enorme porcentaje, y un porcentaje menor en la educación. En ningún lugar se ha constatado que las aglomeraciones que pudieron haber existido y que existieron, por ejemplo, en el verano, hayan sido elementos para propagar el virus. Entonces, tampoco había una justificación, vuelvo a insistir, para limitar un derecho tan importante como es el derecho de reunión, incluyendo, y acá me pongo en la cabeza del presidente, en la concepción que él tiene de la libertad responsable para llevar un proyecto de ley que ahora por 120 días limita esta libertad, otra vez sin precisiones y otra vez sometiéndonos a posibles riesgos de excesos o de situaciones discriminatorias. No nos parecía adecuado el texto, no nos parecía adecuada la situación y por eso lo votamos en contra. Estamos igual, Alejandro, en la misma situación que antes de extender el brazo del gobierno para trabajar juntos, para generar las condiciones sanitarias, políticas, económicas para superar esta crisis. Pero no estamos de acuerdo en votarle cualquier cosa al Poder Ejecutivo. Esa decisión del Frente Amplio es un centro perfecto para que cualquiera entre a cabecear diciendo, ah, ¿ves que estos están a favor de las aglomeraciones, que no advierten de la preocupación sanitaria por la que está pasando el país? Es más, si le va mal al país por culpa de la pandemia, ese es un botín político que pueden usar. Bueno, esto lo escuchás un día sí, otro también, desde ya hace largo tiempo, ¿no? ¿Y qué respuesta a ese argumento? A ver, nos han acusado de todo en estos tiempos, ¿verdad? Un gobierno que se ha caracterizado por no responsabilizarse y cuando las cosas van mal, responsabilizar a la sociedad o a la fuerza política opositora, este discurso lo vamos a seguir escuchando. Nosotros no estamos fomentando las aglomeraciones y tenemos en ese sentido pruebas. El Frente Amplio ha eliminado todas las actividades que tenía previstas para festejar nada menos que su 50 aniversario. Está haciendo las actividades habituales y necesarias fundamentalmente por Zoom. Ni siquiera estamos reuniendo a 50 compañeros. Acabamos de suspender el Congreso, las elecciones internas, porque justamente no estamos de acuerdo en generar situaciones que puedan llegar a generar problemas de sanidad. Cuando se celebró, no lo hicimos nosotros solos, obviamente, acá hay otro tipo de organizaciones. El 20 de mayo del año pasado, que se va a repetir este 20 de mayo, no se hizo ninguna concentración y se generó una actividad maravillosa desde mi punto de vista de la creatividad, que fue absolutamente representativa. O como el 1 de mayo el PCNT celebró su mayor actividad sin generar ninguna concentración. Así que creo que las fuerzas de izquierda... Sin embargo, cada tanto hay manifestaciones, ya que hablaste del PIT-CNT, sí, sin embargo, pero hay nunca... cada tanto manifestaciones, marchas, movilizaciones, ¿verdad? ¿verdad? Que tampoco se puede evitar, Alejandro, que la gente se exprese. Se trata de evitar y se tratan de generar condiciones para que eso suceda de la forma más ordenada posible. Pero no se puede atar a la gente. Tú decís, perdón, digo, Carlos, la interrupción, desde tu mirada, vos pensás que, porque así como hay algunos, muchos, que dicen que esto es prueba inocultable, que al Frente Amplio no le preocupa nada la pandemia y que promueve las aglomeraciones, también hay otra mirada que dice, y de paso, y mientras tanto el gobierno, con la excusa de la emergencia sanitaria, se saca de encima la movilización popular, que convengamos que históricamente siempre está en manos de los sectores organizados, populares, más vinculados a la izquierda. También algunas novedades tuvimos cuando el Frente Amplio gobernó el Uruguay, ya vimos que productores rurales también salieron a la calle y que se juntaron firmas para plebiscito, lo hizo Bordaberry con la baja de la imputabilidad y después Larrañaga, etcétera. En fin, eso va aparte. Pero quiero decir, ¿habrá algo de que, según ustedes, creen que el gobierno hace esto para, de paso cañazo, sacarnos de encima
la protesta de la gente, la manifestación de la gente, la opinión de la gente? Mira, si el gobierno piensa, yo no creo que vaya por ese lado, pero si el gobierno piensa que este es un instrumento o un elemento para eliminar la movilización, la gente si necesita movilizarse, si requiere de juntarse para defender algún derecho, lo va a hacer. Y algunas pruebas hemos tenido. Hay movilizaciones, como tú señalabas, que se han tratado de ordenar, otras que se han tratado de impedir, en buen sentido, es decir, aconsejar que no se hicieran y se hicieron igual porque la gente se expresa. Ahora, que el Frente Amplio esté fomentando que al gobierno le vaya mal con la pandemia es realmente un disparate decirlo. A nosotros Los que tocan el tambor, Carlos, ¿son del Frente Amplio? ¿Están mandados por el Frente Amplio? Ojalá fueran todos del Frente Amplio. Ojalá toda la gente que se moviliza, toca el tambor y hace cosas en el mundo fuera del Frente Amplio. No es cierto. Eso es no entender cómo funciona la sociedad. ¿Por qué se ha logrado instalar eso? Porque es el discurso de que es la coartada para justificar el fracaso de algunas cosas. Si, yo vuelvo a insistir con esto. Hoy lo decía con un colega tuyo. Cuando el gobierno le iba muy bien al principio, y era un ejemplo en el mundo, y el presidente recorría los medios y los medios internacionales poniéndose como la persona que había encontrado la llave para combatir el COVID, era el gobierno. Cuando empezó la cosa a ir mal, era la gente que no se daba cuenta de la gravedad, o era el Frente Amplio y el PICNT que fomentaban situaciones para que al gobierno le fuera mal porque aumentando la situación de la pandemia. Alejandro, se han muerto compañeros y compañeras en estos meses. Muchos han pasado muy mal. Nadie está pensando seriamente, yo no puedo creer que ellos tampoco lo hagan, de que hay una fuerza política, que es la mayor fuerza política de este país, que quiere que a la gente le vaya mal, nada menos que un tema de salud. Nadie quiere eso. Eso es un disparate, es una irresponsabilidad, y yo diría criminal, si quiera mencionarlo. ¿Sabes por qué? Porque más allá de la pandemia y más allá de la crisis, cuando todo esto pase, lo más peligroso para una sociedad es que quede una grieta que sea irreconciliable entre los uruguayos y las uruguayas. Y eso se está fomentando, eso sí lo digo, se está fomentando desde actores del gobierno y desde actores de sectores políticos que apoyan al gobierno. Y eso es gravísimo, porque esta sociedad, una vez que pase, y ojalá pase pronto, la crisis sanitaria, va a atravesar una crisis social muy grave. Entre otras cosas, consecuencias de la crisis sanitaria. ¿Te parecieron insuficientes las medidas anunciadas por la calle en la última conferencia? ¿Cómo, perdón? Creo que en la intervención tuya anterior aludiste a las medidas anunciadas por el gobierno a través del presidente de la calle. Sí. Creo advertir que dijiste que te resultaban insuficientes o... Mira, ¿cómo te resultan? Yo las categoricé de insuficientes, repetitivas y equivocadas. Insuficientes porque en realidad están lejos de lo que, desde mi punto de vista, yo no soy ningún científico ni ningún especialista, pero escucho lo que opina el GACH y escucho lo que opina el equipo médico del Frente Amplio, y te digo más, escucho lo que opina el equipo médico del Palacio, que no sé ni siquiera a quienes votan, obviamente, pero son muy buenos profesionales. Y creo que todos somos conscientes de que lo que se dijo el otro día era muy poco para la situación que estamos viviendo, que es la peor situación desde el punto de vista sanitario desde que se declaró la pandemia en el Uruguay. Sí. Estamos con un récord de muertos, de contagiados, los CTI están al punto de desbordarse, y lo que se propone es disminuir el aforo de los ómnibus interdepartamentales, decir que para mí eso fue una barbaridad, que en los servicios intradepartamentales, que eso incluye el transporte de Montevideo, se vaya a un aforo adecuado, yo si todos escuchamos la misma expresión, adecuado, sin precisar absolutamente nada. Otra vez se cierran actividades deportivas que no se ha demostrado para nada que tengan incidencia real en el crecimiento de la pandemia. Otra vez se castiga al mundo cultural, que está demostrado que no ha sido brote de absolutamente nada. No se rebaja la movilidad cuando estamos a 2 semanas de la semana de turismo, que va a implicar una vez más un movimiento de muchísima gente por todo el país, cuando tenemos casi todo el país en rojo. Entonces me parece que las señales fueron muy equivocadas, insuficientes. ¿Y por qué digo repetitivas? Porque esto ya se hizo en otros momentos, donde aparte la situación era mejor y no dieron ningún resultado. Carlos, déjame ser un ratito el presidente de la calle, además a quien conoces bien porque fueron compañeros de trabajo en varios periodos, ¿no? Sí, lo conozco bien y lo respeto, quiero aclarar, aún en la discrepancia.
Y estoy seguro que vos le decís Luis y él te dice Carlos, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, déjame ser Luis un ratito, sin la tabla de ser, por supuesto, y te digo, Carlos, ¿y entonces qué querés que haga? Cuando me decís todo esto, dame un par de ideas para que yo pueda llevar adelante. ¿Qué más podría hacer el gobierno desde tu perspectiva para frenar el avance, para corregir el riesgo sanitario? Mira, primera cosa, el Frente Amplio le ha hecho muchas sugerencias al gobierno desde que comenzó esta pandemia. No es de ahora. Hemos enviado muchísimos proyectos que tenían dos componentes que son fundamentales. Porque uno entiende, y quiero aclarar esto, la altísima responsabilidad que el presidente tiene cuando toma decisiones en situaciones tan críticas como esta. No, no somos irresponsables. Y sabemos que él, cuando hablaba de las perillas, que muchos se rieron, pero en realidad tenía una idea gráfica de que cuando toma una decisión tiene que tener varios elementos para considerarlos. Y acá hay un difícil equilibrio entre la economía... Como los platitos de Vergara, ¿no? Exactamente, entre la economía y la salud. Lo que a nosotros nos preocupa es que hace mucho tiempo que el platillo de la economía pesa mucho más que el de la salud. Y yo creo que esta última vez pasó lo mismo otra vez. Hay elementos que tienen que ver con la movilidad, Alejandro, que tienen que tomarse en cuenta, que tal vez afecten aspectos económicos, para lo cual tiene que haber soluciones también y respuestas. Pero no puede quedar todo librado a la responsabilidad de la gente, asumir la responsabilidad. Dame una idea, yo soy el presidente. La educación. ¿Es razonable que el Estado haya renunciado a una de las obligaciones fundamentales que tiene desde la época de Varela? Hoy hablábamos de Varela, que la educación sea obligatoria para dejarla en manos de los padres, que tienen que ser los que deciden si sus hijos van o no van a una escuela, a un liceo, a la UTEC, a la UTU. Perdón, Carlos, a ver si te sigo. Mira que te quiero seguir muy bien, ¿no? Luce algo contradictorio esto que acabas de decir. En este sentido, te lo digo para que me corrijas, ¿eh? Porque por un lado, si vos pretendés reducir la movilidad y por otro lado, digamos, te enoja o pensás que es poco pertinente la no obligatoriedad, bueno, si mantenemos la presencialidad y mantenemos la obligatoriedad, la movilidad obviamente no se va a reducir. Te explico por qué. Porque al ser una responsabilidad del Estado, la obligatoriedad, no puede dejarlo en manos de los padres. Tendría que haber tomado la decisión de suspender las clases o de mantener la obligatoriedad, pero no dejar en manos de los padres si el niño va o no va a una escuela. ¿De acuerdo? Lo que hizo Me quedo con la idea de que debió el gobierno haber suspendido las clases, ¿entendés, Carlos? ¿Esa es una opinión tuya o del Frente Amplio? Yo creo que, no es una opinión mía. Es una opinión mía, no del Frente Amplio. Pero yo quiero decir, de acá a Semana Turismo, quedaban 2 semanas, debió haber suspendido las clases. Porque lo que está pasando, Alejandro, primero hay dos elementos que a mí me preocupan. Hay muy poca información de lo que pasa oficial, de lo que pasa en los centros de educación. Los propios sindicatos están señalando que no logran obtener información de las autoridades sobre lo que está sucediendo en cada uno de los lugares. Pero uno recoge información. Y en todos lados está sucediendo clases que se suspenden porque hay temas de COVID, porque hay contactos, porque hay docentes que se están contagiando, porque hay niños que se están contagiando. Entonces está ocurriendo una situación que se está empezando a desbordar. El presidente dice que el 5 de abril se va a volver a reunir, cosa que también yo critico. En una situación tan grave como esta, que el presidente se vuelva a reunir para tomar medidas luego de turismo, me parece un disparate. El presidente debería estar piloteando todos los días la situación y tomar decisiones, así sea las 3 días después de las primeras, porque esto se está desbordando. Entonces creo, insisto, de que no hay una contradicción. O toma una decisión y asume la responsabilidad de cortar las clases, o las deja abiertas, pero no le pasa a los padres la responsabilidad de qué niño se educa y qué otro niño no se educa. Carlos, y otra contradicción. Dale. Suspende las clases en Rivera. O sea que está muy bien. Aunque la situación de Rivera no es diferente a la de Montevideo y otros departamentos. Hoy escuchaba a Vidalín que está pidiendo que se suspenda todo, en Durazno también. Pero deja habilitado que vengan los brasileros de lugares que tienen bandera negra, ya no en situación roja, bandera negra, a comprar a Rivera. O que vayan a Río Branco. Entonces, hay situaciones que yo no comprendo. Y otra vez digo, pesa más lo económico que la salud de la gente. Y en ese sentido, algunas de las observaciones críticas a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo señalan esa, llamémosle, presunta o explícita contradicción que hay entre las recomendaciones del GACH y lo que resolvió el Ejecutivo. Ante esa pregunta, ayer el presidente Lacalle dijo que, bueno, recordemos que el GACH es un órgano que asesora
Pero el que toma la decisión, además es científico, no político, el que toma la decisión política, por supuesto, es el gobierno, que además fue electo por la ciudadanía, ¿no? Y señaló que insistir sobre eso, utilizó una expresión, te diría que textual, es dar manija, que a algunos les gusta dar manija en cuanto a esa supuesta contradicción. Porque vos hablaste hoy de lo que dice el GACH y lo que en definitiva el gobierno hizo. Me consta que no sos el único, por supuesto. ¿Vos te sentís aludido en esa dirección? ¿Vos sos de los que cuando advierte que el GACH dice una cosa y el gobierno hace otra, es dar manija? No me siento aludido, para nada. Lo que digo, sí, comparto con el presidente, de que el GACH asesora y el presidente toma la responsabilidad de ejecutar o no las recomendaciones. Eso es correcto. Y él puede aceptar las recomendaciones del GACH o no. Es su responsabilidad. Ahí, en eso yo no transo. Ahora, si tú citas a un grupo como el GACH, que yo creo que ha sido valiosísimo para el Uruguay en toda esta etapa, formado por científicos de primer nivel, que dan recomendaciones que ninguna es aceptada, bueno, ahí tengo un problema. O el GACH está muy equivocado, o el presidente está muy equivocado. Pero no hay término medio. Porque yo puedo aceptar que el GACH haga 10 recomendaciones y el presidente diga, bueno, de las 10, 2 o 3, ahora ninguna. Insisto con lo que todos sabemos, Alejandro, cuando estamos en el peor momento, cuando ya está absolutamente desbordada la situación, no parece lógico. Si yo fuera presidente, escucho más a los científicos que a los políticos. Porque en una situación que es sanitaria como la que estamos atravesando, más vale basarnos en la opinión de los que saben más sobre la materia. Después asumo la responsabilidad, pero escucho. Alguna recomendación tengo que llevar. No se está llevando. Bueno, recordemos, justo es mencionarlo, por lo menos desde mi perspectiva, que el GACH existe porque es el gobierno el que lo convocó y es una herramienta que inventó este gobierno y este presidente. Eso luce en la columna del haber, ¿no es cierto? Lo acabo de decir, pero es que lo señalé hace un tiempo. Cuando todo esto arrancó, yo creo que el presidente asumió, inclusive contra opiniones que venían del Frente Amplio, de algunos integrantes del Frente Amplio, contrarias, buenas decisiones. Yo no tengo ningún tipo de duda. Y una de las mejores fue constituir este grupo de apoyo, sin ningún tipo de duda. Y si tú ves el principio de esta crisis, casi todas las recomendaciones del grupo de apoyo, del GACH, eran asumidas por el Poder Ejecutivo. En determinado momento comenzó como una especie de divorcio, porque se empezaron a priorizar otro tipo de situaciones, o porque se creyó tener controlada la pandemia, que lleva a esta, yo diría, separación notoria que hay entre las recomendaciones y la ejecución de las políticas. Bien, te quiero llevar a otro tema, pero hay un asunto que quizás puede ser interesante para debatir otro día, ¿no? A mí me parece que la izquierda en general, o el pensamiento de izquierda en general, puede que esté un poco desacomodado. Bueno, de hecho, Andrade lo comentó ayer en Búsqueda, al Frente Amplio le costó pararse como oposición. Pero además hay un asunto que a mí me llama mucho la atención y es cómo a la izquierda o a cierto pensamiento de izquierda, el Frente Amplio incluido naturalmente, le sorprende algunas acciones que toma el gobierno, cuando en realidad las acciones que toma el gobierno son, desde mi perspectiva, y vos como estudiante de la ciencia política quisiera una breve reflexión al respecto, son casi podríamos decir de manual de acuerdo a su trazabilidad ideológica, ¿no? Es más, hoy titula Diario El País. Fíjate que Diario El País, como foto principal de etapa, coloca al presidente cortando una cinta en la inauguración de la cosecha rosera, ¿no? Una foto bien luminosa, entusiasta. Y una frase textual que dijo Lacalle. Bueno, de hecho, la fotografía que coloca El País es de la propia presidencia, no de un fotógrafo de Diario El País. El Estado tiene que facilitar para que los que laburan hagan crecer el país. Esa es una mirada que a mí, yo como demócrata liberal, la abrazo en el sentido que es prístina, que es clarísima. Y a veces siento que la izquierda se desconcierta. Acá está la clave. El presidente cree que esto se arregla el Estado en función de los que laburan, por lo que implícitamente se puede pensar que el Estado no labura tanto, ¿no? Laburan porque son los que hacen crecer el país. Frente a eso,
¿Qué decís? No, a ver, eh, Alejandro, a mí no me sorprendió nada, Claro, absolutamente pero siento nada. que se sorprenden ustedes a Lo veces. que está ejecutando el presidente, más allá de las dificultades que generó la pandemia, es lo que anunció en la campaña electoral y está absolutamente enraizado con el pensamiento liberal del herrerismo. O sea, no hay ninguna sorpresa. Desde mi punto de vista, no hay ninguna sorpresa. Yo no creo que el Frente Amplio se haya sorprendido por eso. Creo que el Frente Amplio lo sorprendió otra cosa, lo sorprendió o nos sorprendió la, la dificultad que tuvimos en adaptarnos al ser oposición. Eso es una realidad. Nos quedan 2 minutos. Sí, termino con esto. Pero nos costó, nos costó. Es más, la cabeza nuestra durante muchos meses, y te lo digo como integrante de la bancada de diputados, seguía siendo oficialista. Tal vez haya influido en esto la pandemia, que nos exigió una responsabilidad institucional y política diferente a la que podíamos haber encarado una situación diferente de normalidad. Eso pudo haber influido, y yo no lo descarto del análisis. Pero no es lo ideológico lo que nos sorprendió. Nos sorprendió la práctica del gobierno, tal vez porque hay una crisis sanitaria que cambió todas las reglas de juego. Y hay dificultades nuestras, orgánicas, y hay deficiencias de funcionamiento, que es lo que estamos analizando en todo este proceso autocrítico, también hay que decirlo. No perdimos una elección de casualidad. Ellos tuvieron sus méritos, pero nosotros tuvimos muchos defectos que llevaron a ese resultado electoral. Ahora tenemos que Los revisar. defectos hay que encontrarlos, esas carencias hay que encontrarlas en la campaña electoral, incluido el candidato, No, o llevan más tiempo. no, Alejandro, yo creo que una campaña electoral define una circunstancia, pero la elección se gana o se pierde en los 5 años anteriores, o tal vez en un periodo más largo. No se puede achacarle, más allá que tenga su cuota aparte de responsabilidad, obviamente, el candidato y el diseño de campaña. Bien. Eso siempre tiene una parte, pero no es lo esencial. Lo esencial es lo que hicimos antes de la campaña electoral. Carlos, la LUC, la interpelación a Arbeleche, muchas otras cosas nos quedaron afuera, servirán de excusas para próximos encuentros. Pero me encantaría, estoy a las órdenes. Gracias.